Señoritas, señores, creo que son del curso de fisiología. Creo que vamos a empezar el curso de nuevo. Muy bien, empezaremos con este tema del sistema circulatorio. La pregunta es, ¿cuál es la función del sistema circulatorio? ¿Cuál es la función del sistema circulatorio? ¿Por qué existe? Debe tener una función, ¿no es cierto? ¿Para qué? Su compañera dice para llevar nutrientes. ¿Nada? ¿Sí? Para interconectarnos con una de las áreas que pueda haber nutrientes, ¿cómo? Sería como una vía de conducción teórica. Ya. ¿Más? Va por ahí, ¿no? Si hablamos de los animales inferiores o unicelulares, ellos obtienen sus nutrientes del medio y también desechan todos sus metabolitos también al medio. Entonces, obtienen del medio y eliminan al medio sus desechos, ¿no es cierto? Y entonces obtienen todo lo que necesitan los recursos del medio. Pero en los seres pluricelulares, y bueno, específicamente hablando del ser humano, las células ya no tienen contacto con el medio, están como encerradas en una bolsa, que es el interior que tenemos. Entonces, y de ese medio ya no pueden obtener los nutrientes, y si eliminan sus desechos, alguien tiene que sacarlos. Por lo tanto, también alguien tiene que traer los nutrientes. ¿Para qué? Para mantener ese medio en el cual se encuentra la célula, que le llamamos medio interno. Entonces, el medio interno le proporciona a las células lo que necesita y también tiene que eliminar los desechos. Entonces, alguien tiene que mantener ese medio interno. Y entonces se necesita, ya que en ese medio interno hay líquido extracelular, vamos a mencionarlo por ahora, entonces de mantener sus concentraciones adecuadas que le provee a las células sus nutrientes y a la vez esté eliminando sus desechos, pero que se mantenga en condiciones, digamos, para que pueda la célula cumplir su función y etcétera, todo lo demás, ¿no? Entonces, alguien tiene que mover ese líquido y justamente es el circulatorio el que va a mover ese líquido de tal manera haciendo llegar, sí, los nutrientes y también eliminando los desechos. Ahora bien, pero también es cierto que nuestras células para sus funciones necesitan comunicarse. Entonces, por medio de la célula va a llegar varias señales, hormonas, que ya algunas hemos estado mencionando, de tal manera de que le llegue y puedan coordinar, digamos, sus acciones y toda la más para mantener el organismo, ¿no? en sus funciones. Entonces, el sistema circulatorio es el que se encarga de eso, pero no es el que proporciona, diríamos, no es el que fabrica el oxígeno, no es el que fabrica el líquido, no. Tampoco es el que elimina, tampoco, solo lo mueve. Va a haber otros órganos, riñones, pulmones, los que sí van a proporcionar los nutrientes y todo lo demás, ¿no?
Entonces, ese es el sistema circulatorio, un sistema que para mantener la homeostasis dentro del organismo. Ahora bien, el sistema circulatorio, para definirlo en 3 palabras, en caso nuestro, es doble, cerrado, completo. ¿Por qué? Se le define así, ¿no? El sistema circulatorio es doble, cerrado y completo. ¿A qué se refiere? Doble porque tiene circulación pulmonar. Me pregunta, me responde. Claro, son 2 sistemas en paralelo que están trabajando. Uno menor que le llamamos o sistema circulatorio pulmonar y el otro es que es el sistema circulatorio general, ¿no? O sistémico. Y usualmente cuando hablamos del sistema circulatorio solo nos estamos refiriendo a este sistema, nada más, ¿no? Pero debemos recordar que existe el otro, que tiene una función muy diferente, pero está allí. Cerrado, ¿por qué? Claro, pero cerrado se refiere a que la sangre en ningún momento sale al medio, ni el líquido que está en medio entra al sistema circulatorio, no a las venas y todo lo demás, no entra. Pues están separados, esto está cerrado, no hay salida. Y completo, simplemente porque sí, sale de una de las cavidades y regresa nuevamente a la cavidad. No hay un sistema como tienen, por ejemplo, los insectos, donde es incompleto, pero después también es recuperado y vuelve a lo que llamaríamos como una especie de corazón que tienen, ¿no? Entonces, pero en este caso es completo. Entonces, ahora bien, el sistema circulatorio, como mencionamos, sí sirve para llevar los nutrientes y oxígeno y también recoger todos los metabolitos, ¿no? Para mantener la homeostasis interna. Ahora bien, el sistema circulatorio, entonces, está formado por un conjunto vamos a decir, son venas, ¿no? Pero como cañerías, ¿okay? Por el cual se desplaza la sangre, ¿no? Y una bomba, que es el corazón, que impulsa esa sangre. Entonces, esa sangre tiene que moverse y lo hace básicamente por esta bomba, que es el corazón, uno de los elementos, ¿no? Ahora bien, como vasos, vamos a irlos definiendo por el momento, que aquellos vasos que salen de la sangre les llamamos arterias. Los capilares son vasos también, pero de intercambio. Y luego tenemos los vasos por el cual regresa la sangre. Entonces se le llama vasos de capacitancia, porque tienen mayor capacidad de contener la sangre, ¿no? Entonces, esos vasos, más el corazón, son los que dan lugar o forman lo que se llama el sistema circulatorio. Ahora bien, como es el corazón el que envía la sangre, entonces sí, cumple esta función de movilizar la sangre o enviarla a través de este sistema de vasos, ¿no? Ahora bien, si nos centramos al corazón entonces como una bomba, vamos a ver que esta bomba va a estar constituida o tiene 3 tipos de elementos, ¿no? Un elemento mecánico que básicamente es el corazón, la bomba, ¿no? El músculo cardíaco. Un sistema que permite que el flujo de sangre a través del corazón tenga una orientación, ¿no? Entonces, hay un conjunto también que se le llama de sostén debido a que es allí donde se ubican las válvulas y las válvulas orientan el flujo de la sangre. Y un sistema que permite que el corazón funcione, digamos, como una bomba de manera controlada y es autocontrolado, él mismo se controla. Y tienen todo un sistema de excitación y conducción, por lo tanto un sistema eléctrico. Empezamos con esto de la bomba primero, ¿no? El corazón sí tiene su función es crear una gradiente de presión para dar lugar al movimiento de la sangre, ¿no? Claro, la sangre la expulsa a través de las arterias, que son los vasos de resistencia también, ¿no? Y recoge o va a regresar a través de los vasos
de las venas, los vasos de capacitancia, a baja presión. Entonces es allí donde el corazón aumenta presión y nuevamente lo envía, ¿no? Ahora bien, entonces en ese juego el corazón recibe sangre y empuja sangre, ¿no? Entonces hay un momento en que el corazón se distiende, se llena de sangre. Eso le llamamos diástole. Y luego un momento el corazón que se contrae y impulsa sangre. Eso es sístole, ¿no? Entonces tenemos esto. Y se va repitiendo. Diástole, sístole, ¿no? Entonces como que se va dando un ciclo. En ese ciclo hay ciertos eventos que vamos a irlos detallando de una manera más, digamos, más precisa y que conforman lo que le llamamos nosotros el ciclo cardíaco, ¿no? Hablamos de una sístole, sí, es la contracción, bueno, se considera dentro de la sístole la contracción atrial, eso significa la contracción auricular, ¿no? Luego está la contracción del ventrículo. Se contrae la aurícula, llena el ventrículo y el ventrículo se contrae. Pero el ventrículo no se contrae, bueno, hay dos momentos en la contracción. Un momento en que el ventrículo se contrae, pero no reduce volumen, simplemente aumenta tono. Esa es la contracción isovolumétrica, porque no cambia de volumen. Y luego sí, ya se contrae y expulsa la sangre. Entonces tenemos la fase de eyección, ¿no? Y claro, en un primer momento sale la sangre rápidamente y como ya está vaciándose en el último momento, ya sale la sangre, pero un poco más lenta. Entonces podemos dividir, ¿no?, la fase de eyección rápida y la fase de eyección lenta. Una vez que salió la sangre, viene la relajación, la diástole. Lo mismo, el corazón se relaja, pero no distiende. Entonces eso le llamamos relajación isovolumétrica. Luego sí, ya se distiende, entonces se llena el ventrículo, primeramente de forma rápida porque está vacío, entre comillas, y luego como ya está lleno un poco más lentamente. Entonces tenemos el llenado ventricular rápido y el llenado ventricular lento. Y así se va dando el ciclo, ¿no? Podemos empezar en cualquier lado, pero podemos empezar con la contracción isovolumétrica, viene la eyección, la relajación isovolumétrica, el llenado ventricular y así se está dando la vuelta entre sístole y diástole, ¿no? Entonces, este conjunto de fenómenos se produce desde el comienzo de un latido cardíaco hasta el final del mismo o hasta el siguiente, ¿no? Hay algunos eventos, como digo, que vamos a irlos desarrollando. Veamos. El corazón se contrae, hace fuerza y envía sangre, volumen, ¿no es cierto? Entonces, podemos relacionar, ¿no?, la contracción del corazón, o sea, la fuerza que va a hacer según el volumen. Podemos hacer esa relación, ¿no? Entonces, ahora, consideremos que el corazón, para enviar la sangre, necesita llenarse. Entonces, depende del volumen. Entonces, acá manejamos volumen. Si el corazón se llena y hace contracción, entonces va a hacer una fuerza que impulsa la sangre. Entonces, hace presión. Entonces, la presión o la fuerza con la cual el corazón va a trabajar va a depender del volumen. Ahora bien, podemos hacer la relación tanto en la fase de la sístole como en la diástole y hacer la relación. En diástole, la relación de volumen-contracción es esta curva. Aquí. Entonces, no dice, ¿no?, si aumenta el volumen, ¿no?, va a haber aumento de la presión, ¿cierto? Ya, pero miren, va a haber un llenado o va a haber un aumento bastante considerable de volumen para que pueda haber en un comienzo un aumento de la presión del corazón para que impulse la sangre. Y luego más bien, sí, una vez que prácticamente, digamos, está lleno, cualquier cambio de volumen en este punto rápidamente aumenta la presión. Eso en la diástole. En la sístole, más bien es más rápido, ¿no? Un llenado del ventrículo hace que rápidamente haya un aumento de la presión interventricular para la eyección de la sangre. Entonces tenemos dos curvas, ¿no? Una curva que corresponde al aumento de la presión según el volumen de la diástole
y un aumento de la presión que corresponde a la sístole. Bien, el ciclo cardíaco se encuentra ubicado acá. Aquí está. Eso significa que hay volúmenes y presiones en las cuales el corazón funciona. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? Más o menos aquí tenemos, este es el asa del ciclo cardíaco, ¿no? Tenemos una primera fase, segunda, tercera y cuarta. Ya uno, por estar mirando este diagrama, ya puede irse ubicando, ¿no? Esta primera fase, ¿a qué correspondería? A un llenado rápido del corazón, ¿no es cierto? Acá un llenado. Luego, una fase en la cual el corazón ya está lleno y se contrae, contracción isovolumétrica. Luego viene la contracción del corazón, pero donde la sangre es eliminada, la fase de eyección. Y luego viene, una vez que ya se ha eliminado la sangre, viene un punto en el cual ya se ha quedado sin sangre el corazón y hay una relajación, pero no cambia volumen. Relajación isovolumétrica, ¿no? Y estamos aquí. Entonces, para describir los eventos, acá tenemos la presión y acá tenemos volumen. La primera fase que podemos considerar sería esta, es la fase de llenado diastólico. ¿Cierto? Aquí tenemos un punto. Si se llena el corazón, el ventrículo, vamos a estar en el lado izquierdo, se llena, la sangre viene de la aurícula, ¿no? Pasa al ventrículo y se llena. Una vez que se llena, se va a cerrar la válvula mitral. Se cierra aquí la válvula mitral. Cerrada la válvula mitral viene la contracción isovolumétrica hasta que se apertura la válvula aórtica. El ventrículo tiene que aumentar su presión para vencer la columna de sangre que le está haciendo resistencia desde la aorta. La columna de sangre tiene su presión. Entonces, el ventrículo tiene que hacer fuerza para poder vencer esa presión que está haciendo, y ahí es en el momento que la válvula aórtica se abre. Abierta la válvula aórtica, la presión, la contracción sigue aumentando, entonces viene la fase de eyección. Se expulsa la sangre. Hasta que impulsa la sangre, sale de la sangre del corazón, obviamente entonces en el corazón la presión va a bajar, porque está expulsando, y la columna de sangre que está en la aorta le hace resistencia y hace que se cierre la válvula aórtica. Se cierra la válvula aórtica. Cerrada la válvula aórtica, ya no puede regresar la sangre y el corazón empieza a relajarse. No se llena todavía, tenemos la relajación isovolumétrica, hasta que la válvula mitral se abre. Abierta la válvula mitral, viene el llenado diastólico, ¿no? Luego viene el cierre de la válvula mitral, contracción isovolumétrica, apertura de la válvula aórtica, fase de eyección, cierre de la aorta, de la válvula aórtica, contracción, relajación isovolumétrica, cierre de la válvula mitral, apertura de la válvula mitral y llenado. Tenemos todo el ciclo. ¿Listo? Muy bien. Podemos ir señalando algunos puntos acá. Aquí estamos acá en este punto. ¿A qué se refiere esto? Se le denomina volumen telediastólico. Tele lejos, o sea, lo más lejos, ¿no? Acá. No es sino el volumen que se llenó el corazón al final del llenado diastólico, al final de la diástole. Ese es volumen telediastólico. Ahora bien, entonces, como podemos hablar de un volumen, también podemos hablar de una presión. Entonces, presión telediastólica. En este punto. Nos damos la vuelta acá. Aquí ya hubo la eyección y es lo máximo de presión que pudo ser para que se llene. Entonces acá tenemos la presión telesistólica al final de la sístole. Disminuye, baja la presión, hay la relajación isovolumétrica y acá tenemos un volumen que está también al final de la sístole.
Esto es un volumen telesistólico, ¿no? Tenemos esos eventos. Muy bien. Veamos algunas cosas en más detalle. Al final de la diástole, al final, sí, la sangre ha pasado de las aurículas a los ventrículos, al ventrículo, pero falta un poquito más, llenarse un 20 a 30%, y eso va a completarlo la contracción auricular. Hay una sístole auricular. La sístole auricular es al final de la diástole. En buena cuenta, la sístole auricular pertenece a la diástole. Completa el llenado ventricular, ¿no? Ahora bien, eso se debe, bueno, al flujo venoso que ha retornado y todo lo demás. Ya se llenó el ventrículo. Entonces tenemos el volumen ventricular telediastólico, que aproximadamente es 130 o para otros autores 115 mililitros, ¿no? Entonces, tenemos este volumen con el cual el corazón se ha llenado. Claro que es de una persona, varón, 1,70 m, con 70 kilogramos de peso y que vive en el mar. Yo no sé cuántos de aquí cumplimos esos requisitos, pero esa es la referencia. ¿Listo? Una vez que se ha llenado ya el ventrículo y tenemos el volumen telediastólico, ya viene la sístole ventricular. Lo que mencionamos, se cierran las válvulas auriculoventriculares, en este caso la mitral y la tricuspidia, ¿no? Y un borrado. Hay la contracción isovolumétrica que más o menos dura 5 centésimas de segundo. Y luego viene la fase de eyección ventricular, que corresponde a un 65% del volumen telediastólico. ¿Eso qué significa? Que no toda la sangre, o mejor dicho, que el corazón no se queda vacío, queda con un volumen aproximadamente sería ¿cuánto? De un 35%. Esa cantidad de sangre que ha salido se denomina fracción de eyección y que corresponde a un 70 a 90 centímetros cúbicos. Ahora bien, también se le llama, o es un índice importante para la función ventricular que después vamos a ver, ¿no? Muy bien, entonces se expulsa la sangre, ya sale toda la sangre, sale este volumen, la fracción de eyección, y el corazón se queda con un volumen de sangre. Ese volumen es el volumen telesistólico, que aproximadamente es 50 a 45 centímetros cúbicos, ¿no? Y listo. Hasta allí ha salido ya la sangre, ¿no? Y estamos en una fase que le llamamos protodiástole, o sea, al inicio de la diástole. Y ya viene la diástole. La diástole empieza con el cierre de la válvula aórtica o pulmonar, ¿no? Claro, hay una relajación isovolumétrica, la abertura de las válvulas auriculoventriculares y viene el llenado rápido. Una vez que se da el llenado rápido, se completa con la sístole auricular, ¿no? Y ya tenemos el volumen telediastólico, se cierran las válvulas auriculoventriculares, hay la contracción isovolumétrica, sale la sangre, la fracción de eyección, nos quedamos con el volumen telesistólico y empezamos nuevamente la diástole. Se cierra la válvula aórtica y pulmonar para que ya no regrese la sangre, hay la relajación isovolumétrica, la apertura de las válvulas auriculoventriculares, el llenado rápido y se está repitiendo el ciclo. Esto es lo mismo, solo con algunos detalles, ¿no? Este es el asa, asa presión-volumen del ciclo cardíaco. Aquí que tenemos el llenado ventricular, de 50 a 120 centímetros cúbicos que se llena, y en esta última parte, acá está la contracción. ¿Qué contracción? La contracción auricular. ¿Esto qué cosa es? La contracción
Esta es la fase de eyección rápida y esta es la fase de eyección lenta. Aquí, estamos aquí. Más o menos se llega a una presión de 90, 80, 90, que es la presión que tiene la sangre sobre la válvula aórtica, estamos hablando del sistema del izquierdo, que la presión del ventrículo tiene que vencer. Aquí entonces se abre la válvula aórtica. Mientras hay fuerza, entonces va a inyectándose. Pero como ya ha salido sangre, ¿no? Y ya, digamos, se ha llenado la arteria aorta, entonces se va a cerrar no ya a los 80, sino un poco más alto, 90, 100. Ya se cierra a esa altura. Entonces, desde ahí viene la relajación isovolumétrica. Y así seguimos el ciclo, ¿no? Ahora, este volumen de aquí a aquí, ¿qué cosa es? Volumen, la fracción de eyección. Es la fracción de eyección, ¿no? Listo. Visto de otra manera, pero es lo mismo, ¿no? Nos interesa del ventrículo la presión y el volumen. Veamos con el volumen. Y está cómo se comporta el volumen en los diferentes momentos del ciclo cardíaco. Y está en rojo, ¿no? Empezamos por 0, aunque ya ustedes deducen que si el corazón no se ha quedado vacío de sangre, tampoco está con presión 0. Hay una presión mínima, pero hay. Pero para efectos del gráfico, digamos, empezamos con 0. Estamos aquí en este punto y acá aparece esta onda. Y estamos antes de la sístole. ¿A qué corresponde esta onda? Es presión, hay un aumento de presión. Estamos en el ventrículo. ¿A qué se debe ese aumento de presión? A la contracción auricular, porque le empujó la sangre. Y entonces eso hizo que el ventrículo se llenara más, aumentara su presión. Y aparece esta onda, que vendría a ser esta. Esta onda, vuelvo a repetir, estamos en ventrículo, no estamos en aurícula. Esto se produjo porque la aurícula se le llenó y le aumentó presión al ventrículo. Entonces tenemos esta onda. Luego viene el cierre de la válvula auriculoventricular. Si estamos en el lado izquierdo, hablaremos de la válvula. ¿Qué válvula? De la válvula mitral. Se cierra. Y eso nos da el primer ruido. Primer ruido. Listo. Pero viene luego la fase de, ¿qué fase? Contracción isovolumétrica. Aumenta la presión. Y miren, aumenta acá. Hasta llegar acá. Hasta el momento que la válvula aórtica se abre. ¿No? Este tiempo pequeño es el tiempo de la contracción isovolumétrica. Aquí, este tiempito. Luego sí, ya, acá está la presión. Esta es la presión de la aorta, que más o menos es 80. En este punto, la presión del ventrículo supera la presión de la aorta, entonces viene la fase de eyección. Y claro, es lógico que tanto en el ventrículo como en la aorta aumenten la presión prácticamente de forma igual, de forma paralela, ¿no? Aumenta la presión, pero va a ir aumentando también la presión dentro de la aorta, ¿no? Ya viene la fase de eyección, ya el corazón eliminó la sangre y ya está eliminando menos, la presión baja, empieza a disminuir y la válvula aórtica se cierra. Y eso da lugar al segundo ruido. Se cierra el ruido. Luego de eso, ¿qué viene? ¿Qué viene? La relajación isovolumétrica. Disminuye la presión hasta el momento que se abre la válvula auriculoventricular. Ese tiempito, ¿qué cosa es? Es el momento de la relajación isovolumétrica. Y llegamos acá. Y aquí se abre, y bueno, baja la presión, ¿cierto? Y acá, ¿qué tenemos? Esto que está acá es la presión auricular, perdón. Es la presión auricular, ¿no?
volvemos a repetir. Esto dijimos que esto corresponde, estamos en ventrículo, al aumento de la presión en el ventrículo debido a la contracción auricular. Claro, acá está la presión auricular. Como se contrajo la aurícula, aumentó su presión dentro de la aurícula. También, ¿cierto? Cuando hay la contracción isovolumétrica, el ventrículo presiona, pero también presiona a la válvula auriculoventricular. Claro que esta no se abre, porque se queda retenida. Y eso hace que en la aurícula se sienta como una especie de como que alguien empujara, ¿no? Y entonces aumenta la presión. Y hay este aumento de la presión. Estamos en la aurícula. Como ya una vez que el ventrículo se contrae y expulsa la sangre, entonces la aurícula también como que baja su presión y va a caer. Y se va a mantener así hasta que nuevamente se abre la válvula auriculoventricular, ¿no? Y empieza a llenarse. Estamos hablando de la aurícula. Y luego viene la diástole. En la diástole, como se abre la válvula, ya en la aurícula la sangre simplemente pasa. Y por eso prácticamente la presión baja y se mantiene. Hasta que de nuevo la contracción auricular viene y se contrae, ¿no? Y aquí estamos. Ahora bien, entonces, volviendo acá. Acá tenemos la relajación isovolumétrica. Acá se abre la válvula auriculoventricular, se llena, ¿no? Viene el llenado del ventrículo, ¿no? Y sí podemos dividir estos ciclos, tanto la sístole como la diástole, en tres momentos. Al inicio, que es la proto, en medio la meso y al final es la tele. Proto, meso, tele. Protodiástole, mesodiástole, telediástole. Son los tres. Lo mismo la sístole, podemos dividirlo también en esos tres momentos. Protosístole, mesosístole y telesístole. Son momentos, ¿no? Y más o menos para ir señalando algunos eventos. Por eso que aquí, ¿esto qué vendría a ser? Este es un momento. Vendría a ser la telediástole. Si nos ubicamos acá, esto vendría a ser la telesístole. ¿Listo? Muy bien. Entonces yo pregunto, ¿dónde? Ya, ahí no me lo dejamos. ¿Listo? Y viene, desciende y luego se vuelve a llenar y todo lo demás. Ahora ven, eso es viendo presión, pero ahora viendo volumen. Más o menos 130 centímetros cúbicos dijimos, ¿no? Pero el corazón no está lleno, o mejor dicho, no está vacío. Acá lo que hubo, estamos en la telediástole, aumentó el volumen, ¿no? en el ventrículo, en la contracción isovolumétrica se mantiene y luego viene la fase de eyección y el volumen entonces cae, es expulsado. Más o menos hasta 50 centímetros cúbicos, que vendría a ser, ¿esto qué vendría a ser? El volumen. ¿Qué volumen? Volumen. Un poquito más fuerte. Van a ser gárgaras. Volumen telesistólico. Tele porque estamos al final de la sístole. Y entonces viene acá el llenado ventricular rápido en la protodiástole y en la protodiástole es rápido, el llenado rápido. En la meso ya es más lento y en la tele depende de la contracción auricular. ¿Qué volumen es este? ¿Qué volumen es este? Volumen telediastólico. Y listo. Muy bien. Y ya tenemos los eventos también sonoros del ciclo cardíaco. Primer ruido, ¿de qué depende? No he escuchado a nadie. Levanten la manito. Cierre de la válvula mitral. Segundo ruido. Cierre de la válvula aórtica. Estamos entonces hablando del lado izquierdo. ¿Listo? Muy bien. Claro, este está en relación al lado izquierdo.
¿no? Al lado izquierdo del corazón. Bueno, también ya acá hemos visto las presiones de la aorta y las presiones de la aurícula. Estamos hablando de la aurícula derecha e izquierda. De la izquierda. Ya, muy bien. La sangre llega a través de qué venas? De las venas pulmonares. Pulmonares. Estamos en el lado izquierdo. Claro, retorno de la sangre. Listo, de venas cavas. Expulsión de la sangre por la aorta. No, eso no está bien. Pero es mejor que nos aclaremos. ¿Listo? Esto es del lado izquierdo. El lado derecho. ¿Qué pasó con el lado derecho? ¿Será igual? En el lado derecho es lo mismo. ¿Pero qué va a variar? Las presiones. Solo varían las presiones. Los eventos son los mismos, ¿no? El volumen es el mismo. Hay que recordar, el volumen que está manejando el ventrículo izquierdo también lo maneja el ventrículo derecho. Pero alguien puede levantar la mano y decir, el ventrículo izquierdo maneja ese volumen y lo va a enviar a todo el organismo, mientras que el ventrículo derecho maneja el mismo volumen, pero solo lo envía a los pulmones. ¿Tienen el mismo continente? Sí lo tienen, porque si no, el ventrículo derecho tendría que reducir su volumen, pero ya el corazón no podría trabajar manejando dos volúmenes diferentes, ¿cierto? Pero sí lo maneja los dos, por eso son dos sistemas en paralelo. Entonces hay ciertos detalles de la circulación pulmonar que diferencia de la circulación sistémica. Eso lo vamos a ver más adelante también. Por lo pronto, me van a hacer todo este cuadrito, pero del lado derecho. Tal cual está así esto para el lado izquierdo, van a ser para el lado derecho. Ya ustedes cambian nombres, presiones y todo lo demás. Esa es la primera tarea. Y junto con esto también, esta asa, volumen, presión, es también del lado izquierdo, ¿cierto? También hace del lado derecho. ¿Listo? Ya va la primera tarea, entonces. El asa, presión, volumen del lado derecho, como también todos estos eventos del lado derecho. Listo. Veamos ahora algunas cosas que se suceden en este ciclo cardíaco. Y hablando justamente del lado derecho. Listo. Esencialmente igual al izquierdo, cierto. Pero hay diferencia en la duración de las fases. ¿Por qué? Porque ambos lados manejan presiones diferentes. Entonces va a haber ligeras diferencias en cuanto a duración de las fases. Esto se debe a que el ventrículo derecho maneja un circuito de baja presión. El izquierdo, digamos, en comparación es alta presión. Ahora, ¿qué sucede? Que la despolarización del ventrículo izquierdo ocurre milisegundos antes que el derecho. Así, bien pequeño, milisegundos, pero se despolariza el ventrículo izquierdo más rápido que el derecho. Ustedes que han hecho anatomía, el haz de His, las ramas de Purkinje, ¿son iguales para el derecho y para el izquierdo? El haz de His para los dos, pero para el izquierdo hay la rama
está la rama derecha, la rama izquierda. Listo. Pero la izquierda se divide en una anterior y otra posterior, mientras que la derecha no. ¿No? Y entonces, como que al ventrículo izquierdo le tiene que llegar más rápido el estímulo eléctrico. Y se adelanta, ¿no? Y se adelanta un poco, milisegundos, como acá nos señala. Por eso que la contracción isovolumétrica del ventrículo izquierdo comienza antes que del lado derecho. O sea, ya le va ganando el ventrículo izquierdo. Y como el ventrículo izquierdo ya le va adelantando, entonces el cierre de la válvula mitral se produce antes que la tricuspidia. Pero la diferencia es milisegundos. ¿Listo? No es que sea... Y es más, no es audible, no lo podemos, en un corazón normal no podemos hacer la disquisición. Esto se hace, digamos, mediante un fonocardiograma de alta resolución. Ahora bien, las presiones que deben vencer los ventrículos, cada uno derecho e izquierdo, es diferente. El derecho, una resistencia entre 7 a 10 milímetros de mercurio, mientras que el izquierdo, entre 60 a 80 milímetros de mercurio. Eso es por la presión de la aorta y esta es la presión de las arterias pulmonares. ¿No? Entonces están ahí. Ahora bien, entonces, si se da la contracción isovolumétrica, ¿no? Entonces la contracción isovolumétrica es más corta en el lado derecho. ¿Por qué? Porque el lado derecho no tiene que hacer mucha fuerza, mientras que en el izquierdo tiene que hacer más fuerza, entonces va a demorar más. Entonces, la contracción isovolumétrica es más corta en el lado derecho que en el lado izquierdo. Por lo que se inicia antes la eyección del ventrículo derecho que el izquierdo. El ventrículo izquierdo fue avisado y se contrajo más rápido, pero se demoró en impulsar la sangre, porque tiene que vencer más resistencia. El ventrículo derecho va después, ¿no?, del izquierdo, pero tiene menos resistencia. Impulsa la sangre más rápido. Listo. Entonces, la duración de las fases eyectivas son distintas, ¿no?, debido a las diferencias de presiones que alcanza cada uno. El ventrículo izquierdo, como dijimos, entre 80 a 90 y el derecho 12 a 15. ¿No? Por ello que la fase de eyección rápida y lenta termina primero en el ventrículo izquierdo y la válvula aórtica se cierra primero. Empezó más rápido el derecho, cierto, pero la duración es más larga debido justamente a las presiones. Por eso, la fase de eyección rápida y la lenta termina primero en el ventrículo izquierdo. El izquierdo sí se demoró, pero lo hizo lo empujó con más fuerza, ¿no?, para que salga. Entonces, cuando ya se relaja, entonces viene el cierre de la válvula aórtica. Y la válvula aórtica se cierra primero. Mientras que el ventrículo izquierdo sí, ya lo impulsó más antes, pero se está demorando porque no tiene mucha presión. Algo así como que no tiene prisa. Y se va a cerrar después. La eyección del ventrículo derecho tiene una particular de ser más sensible al retorno venoso. Hasta acá primero, antes de entrar aquí. Entonces, miren, lo que ha sucedido es que el ventrículo izquierdo envió la sangre, aumentó presión, se estuvo adelantando, se demoró un poco, pero al final, por la fuerza que impulsa, hizo que, como está manejando también presiones altas, hizo que la aorta se cerrara más rápido, la válvula aórtica, y se cerró. Mientras que el ventrículo fue después, pero empezó a enviar más sangre más antes que el ventrículo izquierdo, pero como no tiene mucha presión, no hay problema, ¿no? La válvula pulmonar se va a cerrar después. Se cierra después. ¿Listo? Hasta ahí llegó. Hasta ahí están los dos. Pero acá nos dicen que la eyección del ventrículo derecho tiene una particularidad de ser sensible al retorno venoso.
aquí yo tengo que recurrir a los neumólogos. Y ustedes han hecho neumología. Acaban de terminar. Ciclo respiratorio. Presión intratorácica. Cuéntenme de la presión intratorácica. ¿Hay una presión intratorácica, sí o no? Sí. Muy bien. ¿Cuál es su valor? Presión intratorácica, que yo diría está definida por la presión intrapleural o de la cavidad pleural. Y lo primero que ustedes deben decirme qué cosa es, que es negativa. Eso es lo primero. Si ustedes no me dicen eso, no hay nada que hablar. Es presión negativa. ¿Listo? Y eso se transmite a la cavidad torácica, sí, ¿no es cierto? Porque tiene una estructura, las costillas y todo lo demás, ¿no? Que contiene, y están ahí los pulmones. Y debido a que las costillas, digamos, tienen esa estructura, entonces, y la presión negativa tendría a chuparlo al pulmón, pero las costillas le impiden, entonces se expanden, y entonces eso crea una presión negativa. ¿Listo? Muy bien. La presión intrapleural o presión intratorácica varía en función a ciclo respiratorio. Si inspiramos, ¿qué pasa con la presión intratorácica? Es más negativa. Está mal dicho, ¿no? Ya, aumenta su negatividad. Listo. Y si expiramos, disminuye la presión negativa. Listo. Eso es por la mecánica de los pulmones, ¿no? Que se expanden y luego reduzcan su volumen, ¿no? Inspiración, expiración. Pero eso le va a tener un efecto sobre los vasos que están llegando al corazón. O no que están llegando, sino que están en realidad en el corazón. Si uno inspira, ¿qué pasa con el retorno venoso sistémico? El corazón está en medio, ¿no es cierto? Está en medio de la cavidad torácica. Hacemos la inspiración. La cavidad torácica, su negatividad, ¿aumenta o disminuye? Aumenta. ¿Qué efecto va a tener sobre la circulación? Va a aumentar el retorno, es como que lo absorbe, ¿no? Entonces, el retorno venoso a través de las venas cavas se hace más rápido, ¿no? Si expiramos, la presión intratorácica disminuye. El retorno de sangre por las venas cavas se hace más dificultoso. No es que no regrese, sí va a seguir regresando, pero es un poco como que eso que le favorecía llegar al corazón ya no existe. Entonces va a regresar, pero le va a ser más difícil. ¿Listo? Muy bien. A eso se está refiriendo esta parte, que dice, la eyección del ventrículo derecho tiene una particularidad de ser sensible al retorno venoso. Y se está refiriendo a lo que acabamos de escribir. Cuando hay una inspiración, se incrementa la presión negativa intratorácica y las eyecciones se prolongan más. Claro, estamos ahora en la eyección. La eyección es la salida del corazón, pero si el tórax se está ampliando, está haciendo un efecto de succión, eso le transmite al corazón, ¿no es cierto? Y el corazón entonces es como que también se ampliara, entonces extremando. En vez de salir la sangre, la está jalando, ¿no es cierto? Pero el corazón está haciendo eyección. Entonces le es más difícil sacarla la sangre. Tiene que vencer no solo la resistencia de la sangre que está en los vasos, sino también
ese efecto que el tórax le está haciendo de succionarlo. Entonces, en la inspiración se incrementa la presión negativa intratorácica y las eyecciones se prolongan. Claro, se hacen más largas para poder enviar la cantidad de sangre. Bueno, el pericardio es una membrana rígida que permite que un volumen fijo dé llenado al corazón. Al llenarse el ventrículo derecho por el mayor retorno venoso, en el momento de la inspiración, se llenará menos el ventrículo izquierdo y la eyección se acorta. Veamos. El pericardio es un saco pericárdico, está en el corazón, está allí. Entonces, y es un espacio compartido con el ventrículo derecho y con el ventrículo izquierdo, ¿no? Si el ventrículo derecho se llena harto, ¿a quién le va a quitar espacio? Al izquierdo. Claro. No estamos hablando en grandes volúmenes, pero estamos hablando de un efecto, ¿no? Entonces, si el ventrículo derecho disminuye el volumen, el izquierdo tiene más cavidad, ¿cierto? Tendría más volumen. ¿Sí? Listo, muy bien. Entonces, al llenarse más el ventrículo derecho, por el mayor retorno venoso, claro, como se dice esto, la sangre se favoreció su retorno, el ventrículo derecho se llena más, ¿no? Y entonces eso le quita espacio al ventrículo izquierdo, y el ventrículo izquierdo se llena menos. ¿Y eso va a tener efecto en la eyección? Claro, va a haber una diferencia en la eyección. Ojo, estamos hablando en términos fisiológicos, eso está considerado y normal, así funciona, ¿no? Excepto en algunas patologías que después veremos. Así se produce el desdoblamiento fisiológico del segundo ruido. Veamos aquí. Dijimos que la válvula, el lado izquierdo es el que primero se estimula, hace la contracción y se cierra la válvula mitral primero. Se cierra acá la primera válvula. Y luego la tricuspidia. Entonces aquí tenemos primer ruido. El componente mitral y tricuspidio. ¿Listo? Bueno, viene todo lo que es la sístole y todo lo demás. Pero ¿qué resulta? Que dijimos que primero se cierra la válvula aórtica. Se cierra la válvula aórtica y luego la pulmonar. Segundo ruido. Y ese es el orden en el que van, ¿no? Entonces tenemos aquí. Muy bien. Veamos acá ahora. Este es la válvula mitral, primer ruido. Esta es la válvula aórtica, cierre, segundo ruido. Entonces, entre estos dos eventos está la sístole izquierda. Acá está el cierre de la tricuspidia, ¿no? Y el cierre de la pulmonar. Y entre esos dos eventos están la sístole derecha. ¿Se ubicaron? ¿Cierto? Ya, listo. Muy bien. ¿Qué puede suceder? Lo que estábamos mencionando. En la inspiración, el ventrículo derecho se llena más porque se está favoreciendo el retorno venoso. Y eso le quita volumen al lado izquierdo. El lado izquierdo llena menos. ¿Listo? Muy bien. En un primer momento, sí, la mitral se cierra y la tricuspidia luego, ¿no? Bien. Pero ¿qué sucede en el momento de la inspiración? Como el ventrículo izquierdo se llenó menos, su cierre de la aórtica se adelanta. Se adelanta. Es que tuvo menos volumen para expulsar. Y como tuvo menos volumen para expulsar, lo expulsó y se cierra más rápido. Entonces el ruido, ¿no?, de la válvula aórtica se adelanta. Ahora, pero el derecho resulta de que se ha llenado más y está expulsando la sangre. Pero como tiene más, el cierre de la válvula
pulmonar se retrasa, porque tiene que enviar más sangre. Y la válvula pulmonar, el cierre de la válvula pulmonar se retrasa. Conclusión. El primer ruido que está formado por el cierre de la válvula aórtica y pulmonar, la pulmonar se adelantó. La aórtica se adelantó y la pulmonar se retrasó. Y por eso podemos escuchar dos ruidos. Y se escucha como un chasquido. No es pum, tum, sino pum, tra, pum, tra. Se escucha. Ese es desdoblamiento del segundo ruido. ¿Es fisiológico? Es fisiológico. No se alarmen. ¿Listo? Pero para catalogarlo así, ¿en qué momento del ciclo respiratorio lo escuchamos? No, para que sea fisiológico, lo consideramos fisiológico. En la inspiración. Solo lo escuchamos en el momento de la inspiración. ¿No? Y no en todos tampoco, ¿no? Pero sí se lo escucha, pero debe ser en la inspiración. Si lo escuchamos en la expiración, patológico. Es patológico. ¿Listo? Muy bien, y eso es lo que nos señalan algunos detalles con respecto a estos cierres de los ruidos cardíacos. El primer ruido, como dijimos, cierre de la mitral y la tricuspide, nos indica el inicio de la sístole. Desdoblamiento normal en niños, sí puede haber en caso de los niños, desdoblamiento, se le considera normal. Segundo ruido, cierre de la válvula aórtica y pulmonar, y eso nos indica inicio de la diástole, ¿no? Desdoblamiento fisiológico en inspiración, la aorta se adelanta, la pulmonar se retrasa, pero puede haber también desdoblamiento paradójico. ¿Eso qué significa? Que la pulmonar se adelanta y la aorta se retrasa. Eso es patológico. Ese sí es patológico. Claro que con el oído no podríamos hacer la diferencia, solamente con el oído, con la auscultación. Necesitamos recurrir a otras cosas, ¿no? Pero si es que se logra, se llama desdoblamiento paradójico. Y más bien si el segundo ruido es fijo, tanto en la sístole y la diástole, el desdoblamiento del segundo ruido fijo, también es anormal. Solo se puede o se escucha en el momento de la inspiración, nada más. Si es fijo, no, es ya, ¿qué se llama? Anormal. Hay otros eventos, como es el tercer ruido y el cuarto ruido. El tercer ruido es el llenado rápido del ventrículo. El llenado rápido. Y el llenado rápido se da ¿en qué momento? Háblenme de diástole en el término de proto, meso, tele. ¿En qué momento se da el llenado ventricular? El llenado rápido. Un poquito fuerte. En el protodiastólico. Es donde entra más la sangre. Y cuando entra esa sangre, o sea, es un llenado rápido y no es que, claro, la figura es que es como que la sangre golpea la pared del ventrículo, ¿no? Cuando entra una ola, golpea, ¿no es cierto? Y se escucha. Algo similar, ¿no? Es un llenado pasivo del ventrículo en la primera fase de la diástole. En niños y adultos menores de 35 años puede ser fisiológico. Hay que evaluar todo, pero puede ser fisiológico. Esto indica un aumento del gasto cardíaco, ¿no? Se debe a una dilatación ventricular, ¿no? O a un incremento en la velocidad y flujo sanguíneo auriculoventricular. Los anémicos pueden tener este riesgo. ¿Por qué? Porque su sangre, ¿qué le falta? Glóbulos rojos. Entonces su densidad aumenta o disminuye. Disminuye. Se hace más líquida, por decir. Y entonces entra más rápido. Y eso puede causar un efecto sobre la pared del ventrículo, sí. Y se puede escuchar un tercer ruido en ellos.
Ahora bien, pero también puede ser de que haya un crecimiento cardíaco, lo que nos llamamos hipertrofia ventricular. Y hay dos tipos, ¿no? Una que aumenta el grosor y el ventrículo aumenta, y entonces ese es uno, y el otro es más bien que la pared se adelgaza. Pero en ambos hay aumento y maneja más volumen, más sangre, y entonces es más flujo, y eso puede causar tercer ruido. Entonces hay que descartar. No va a ser que ahí haya una hipertrofia ventricular. Hay también que hacer otros, ¿qué se llama? Hay otros medios para descartar. Y el cuarto ruido, dice, es un aumento de la contracción auricular para expulsar la sangre, ¿no? Entonces es contracción auricular. La contracción auricular la causa. ¿En qué momento del ciclo? En la telediástole. En la telediástole. Entonces, al final de la diástole, antes del primer segundo ruido. Antes del primer segundo ruido. Antes del primer ruido. Los dos ruidos que estamos mencionando, ¿en qué ciclo se dan? ¿En la sístole y en la diástole? En la diástole. Uno en la protodiástole y en el otro en la telediástole. ¿Listo? Muy bien. Esos son algunos detalles. Ahora, ni modo. Consíganse su estetoscopio, aunque ya creo que deben tenerlo. Y al corazón. Hasta grabarse los dos ruidos, primero busquen un normal, no va a ser que tomen por esas cosas de la vida un patológico, uno normal, hasta grabarse mentalmente el sonido, hasta grabarlo, así instintivamente, y luego que han grabado, diferencien sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. Al comienzo, ¿cómo se hace eso? Uno escucha y palpa. El pulso, ¿en qué momento debe darse? ¿Entre el primer ruido, el segundo ruido, o entre el segundo ruido y el primer ruido? ¿En qué momento se da el pulso? ¿Entre el primer ruido y el segundo ruido, o entre el segundo ruido y el primer ruido del ciclo siguiente? Entre el primero y segundo ruido, porque estamos acá. Este es el pulso. Claro, está aquí, lo hemos visto en el compresión en la aorta, pero eso se transmite, ¿no? Entonces, pulso y escuchar. Y el pulso debe estar entre el primero y segundo ruido. Eso ayuda a diferenciar, hasta grabarse mentalmente y hasta de manera instintiva, que quede grabado. Eso solo, ya, es práctica nada más ya. ¿Listo? Eso se los dejo a ustedes. Para terminar esta parte. En cuanto a la duración del ciclo, ¿no? Eso depende de la duración de la sístole y la diástole. Y claro, depende de la frecuencia cardíaca. Una frecuencia cardíaca de 65 ciclos por minuto, eso significa que un ciclo, ¿cuánto dura? Si estamos con 65 de frecuencia cardíaca. Dura menos de un segundo. ¿O no? Es 65 ciclos por minuto. Listo, entonces cada ciclo dura de segundo. Claro, o sea, hay que sacar bien. Muy bien, estamos en minutos. En minutos en un ciclo. Si fuera de 65 ciclos, el asístole dura 0.27 de minuto de segundo. De segundo. Y la diástole 0.62 de segundo. Y entre ellos 0.89 más o menos, ¿no? Ahora bien, pero si aumenta la frecuencia cardíaca, por ejemplo, acá nos pone un extremo 200, la sístole se acorta a 0.16
la diástole a 0.14 y el ciclo se reduce a 0.3 en total. Entonces, cuando aumenta la frecuencia, ¿qué disminuye más? ¿La sístole o la diástole? La diástole. La diástole disminuye más, ¿no? ¿Qué problema podemos tener? Que si la diástole se acorta demasiado, no da tiempo para el corazón se llene de la suficiente cantidad de sangre. Entonces hay un límite. Aparentemente, bueno, acá el llenado ventricular, esto funciona bien hasta un latido de 180 por minuto, ¿no? Siempre y cuando haya un retorno venoso adecuado. Pero no se llega con 180 por minuto, no menos, 150 ya estamos en problemas, ¿no? Entonces, teóricamente, hasta 180 ciclos por minuto, la frecuencia cardíaca, el corazón sí se llena lo suficiente como para impulsar la sangre, ¿no? Y, digamos, funcionar adecuadamente, pero más allá de este valor ya el corazón no se llena y entonces ya no envía la suficiente cantidad de sangre y ahí más bien van a aparecer otros problemas, ¿no? Pero sin embargo la velocidad máxima de contracción ventricular es de 400 por minuto, o sea, podría dar mucho más todavía el ventrículo, pero no habría tiempo para que el corazón se llene y prácticamente ya no sería una contracción, sino es una fibrilación que le llamamos, o la otra que hace es el ventrículo es hacer esto, nada más, no hace esto. El paro cardíaco es el ventrículo deja de latir, claro, pero si también hace solo esto, que le llamamos fibrilación, es sinónimo también de paro, porque no hace esto, ¿no? Entonces ya con eso el corazón ya falló. La velocidad máxima de conducción auriculoventricular, que es el que ordena, es de 230 por minuto. O sea que todavía estamos, digamos, con estos dos parámetros pueden dar más, pero no ayudan a que el ciclo cardíaco se complete. Y si el ciclo cardíaco no se completa, el corazón no funciona como bomba, deja de funcionar. Y esto es la comparación, ¿no? Una sístole y la diástole, y acá está la sístole y la diástole, pero con un efecto de un aumento de la frecuencia cardíaca, una taquicardia, por ejemplo. Listo. Y ahora tenemos 9:30. ¿Qué hacemos? ¿Ah? No, tenemos que seguir ya. 15 minutos. Si jueves y viernes es feriado, ¿qué vamos a hacer? Y qué se llama, y puede que mañana y pasado mañana entremos en huelga los docentes. Entonces vamos a estar en problemas. Ya, 15 minutos de relax. No les digo de break porque no hay break. Ya, 15 minutos. ¿Listo?